Cubría entregas desde la tarde y ya pasaban de las 10 cuando acepté ese pedido. Me llamo Iván y trabajo como repartidor en bicicleta. La lluvia había espantado a medio mundo y el mapa estaba casi vacío. Cuando apareció la notificación pensé que era suerte. Después entendí que solo fue prisa. El mensaje del cliente llegó de inmediato. No hables, no marques. Solo sigue las instrucciones. No era común, pero tampoco la primera vez que alguien pedía discreción. Revisé la dirección. Me marcaba entre Ciudad Azteca y Jardines de Morelos. Una zona que ya conocía, aunque de noche siempre se sentía más cerrada. Pedaleé varias cuadras bajo lluvia ligera, con los charcos reflejando las luces de los postes. Al llegar, el número no existía. En lugar de una casa, había un lote baldío cercado con una reja vieja y, al fondo, una construcción sin ventanas. Me detuve. Revisé la app otra vez. El PIN estaba ahí. Pensé en cancelar. Esos segundos fueron clave. El chat vibró de nuevo. ¿Es ahí? Pasa. Abrí la reja con cuidado. El suelo estaba lleno de piedras y restos de basura. Dejé la bici apoyada y avancé con el pedido en la mano. La puerta de la construcción estaba abierta apenas lo suficiente para pasar. Adentro no había luz directa, solo un foco colgado que iluminaba mal. No di ni 3 pasos cuando escuché movimiento. 3 hombres estaban dentro. No aparecieron de golpe ni me gritaron, simplemente estaban ahí. Uno me pidió el celular, otro preguntó mi nombre. El tercero se quedó observando, sin decir nada. Me llamaron por un nombre que no era el mío. Yo corregí, con la voz temblando. Hubo un silencio raro. El que tenía el celular revisó la app con calma. Comparó datos, miró la pantalla y luego a mí. Entendí en ese momento que no me estaban esperando a mí. Yo solo había llegado primero. Me hicieron más preguntas. ¿Dónde vivía? ¿Cuánto tiempo llevaba repartiendo? Si siempre trabajaba de noche. Respondí lo justo. Nadie levantó la voz. Eso fue lo que más miedo me dio. Después de unos segundos, el que parecía mandar hizo un gesto con la mano. Me devolvieron el celular. Me dijeron que me fuera, pero antes dejaron claro algo. Si hablaba de ese lugar, sabrían encontrarme. No lo dijeron como amenaza directa, lo dijeron como un hecho. Salí caminando primero, sin correr. Crucé la reja, tomé la bici y pedaleé hasta que me ardieron las piernas. No paré hasta llegar a una avenida con tráfico y gente. Ahí me detuve, empapado, con las manos temblando. Esa noche no volví a aceptar pedidos. Los días siguientes fueron raros. No volví a abrir la aplicación en la noche. Me decía a mí mismo que era cansancio, pero en realidad era miedo. Cada vez que el celular vibraba, sentía el mismo vacío en el estómago que dentro de esa construcción. Intenté retomar la rutina a la semana. Salí más temprano, solo pedidos cortos, zonas conocidas. Aún así, empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. Motos que se quedaban demasiado tiempo en una esquina, autos estacionados con el motor encendido, gente que parecía observar sin motivo. Tal vez siempre estuvieron ahí. Tal vez ahora yo era el que ya no podía ignorarlo. Una noche, mientras esperaba un pedido cerca de una tienda abierta, revisé mi historial. El pedido de aquella noche ya no aparecía. No estaba cancelado. Simplemente no existía. Pensé que era un error del sistema, pero la sensación fue peor. Como si nunca hubiera pasado, excepto para mí. Le conté lo ocurrido a otro repartidor. No entré en detalles. Solo dije que había llegado a una dirección rara. Me miró serio y me dijo que a él le había pasado algo parecido, en otra colonia,
y que por eso nunca aceptaba pedidos sin referencias claras. No todos los pedidos son comida, me dijo, y cambió de tema. Empecé a rechazar más solicitudes. Perdía dinero, sí, pero dormía un poco mejor. También cambié mis rutas, mis horarios, incluso el tono de mi perfil. Quité mi foto real. Desactivé la opción de chat abierto. Me volví más invisible. Semanas después, pasé por la misma zona de día. El lote seguía ahí. La construcción sin ventanas, cerrada. Nada indicaba que alguien entrara o saliera. La gente caminaba alrededor sin mirar. Me quedé unos segundos observando desde la otra acera y entendí algo. Si esa noche hubiera sido otra persona la que llegara antes que yo, probablemente no estaría contando esto. Hoy sigo repartiendo, pero con reglas propias. Si algo se siente mal, cancelo. Si una instrucción suena extraña, me voy. Prefiero explicar un retraso que arriesgarme a no volver. Entré a trabajar ahí porque necesitaba el dinero. Me llamo Mauricio y la oferta apareció como tantas otras. Sueldo arriba del promedio, horario fijo y prestaciones. La dirección marcaba Tulpetlac, una zona industrial que conocía de paso. Lo raro fue que el lugar no tenía rótulo ni razón social visible. Aún así, el portón se abrió puntual a las 7. Desde el primer día supe que no era una fábrica normal. No hubo recorrido ni capacitación. Me asignaron una mesa, una tarea repetitiva y una regla clara. Celulares guardados. Nadie hablaba. Cada quien hacía lo suyo y se iba al terminar el turno. El silencio no era incomodidad, era disciplina. Con los días empecé a notar ausencias. Un compañero del turno de la mañana dejó de presentarse, luego otro del área de carga. Nadie preguntó. Cuando mencioné el tema, el supervisor dijo que ya no estaba en plantilla. Así, sin más. El trabajo seguía igual. Una tarde, durante el descanso, una mujer mayor se sentó a mi lado. Habló bajo, mirando al suelo. Me dijo que buscara otro empleo, que ese lugar no era lo que decía ser. Intenté preguntarle más, pero sonó el timbre y se levantó de inmediato. Al día siguiente, su estación estaba vacía. Nadie volvió a mencionarla. Las cosas se pusieron más raras de noche. Camiones entraban por la bodega trasera de madrugada y salían siempre cargados. No había cámaras adentro, pero sí vigilancia constante en ese pasillo. Un día me mandaron a apoyar a Empaques Especiales. No era un área de producción, solo cajas grandes, selladas, con manchas húmedas y un olor orgánico persistente. Un compañero me miró, negó con la cabeza y susurró una sola palabra: aguas. Decidí renunciar. Fui con el supervisor y se negó a aceptar el aviso. Me ofreció más dinero, cambio de horario, oportunidades. Salí con la sensación de haber pedido permiso para algo que no me iban a conceder. Esa semana empecé a notar seguimiento. Un hombre en motocicleta, con uniforme de la planta, se quedaba parado cerca de mi casa a la hora en que salía. No hacía nada, solo estaba. Un par de veces lo vi revisar el celular y luego mirarme. No era amenaza directa, era presencia. El viernes no regresé. Apagué el teléfono del trabajo y me quedé en casa de un amigo. Pasaron días. Pensé que lo había logrado, hasta que, una tarde, al volver a mi nuevo cuarto, vi a alguien esperándome en la banqueta. Era el supervisor. Sonreía como si nada. Me dijo que no había salidas fáciles y que convenía arreglar las cosas. Cerré la puerta sin responder. Esa noche entendí que ya había visto demasiado. Después de ver al supervisor afuera de mi casa, supe que quedarme quieto no era opción.
Esa misma noche metí lo indispensable en una mochila y me fui a dormir a casa de un familiar, sin avisarle a nadie. Cambié de número, cerré mis redes y dejé pasar varios días antes de volver a salir solo. Pensé que con eso bastaría. Me equivoqué. Una semana después, alguien dejó un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro había una hoja doblada con mi nombre completo, mal escrito, y una frase corta: hablemos. No decía dónde ni cuándo. No hacía falta. El mensaje no buscaba dialogar. Buscaba recordarme que sabían dónde estaba. Empecé a moverme con más cuidado. Cambié de rutas, de horarios, de rutina. A veces creía ver la misma motocicleta a lo lejos, otras veces autos detenidos demasiado tiempo frente a donde estuviera. Nada directo. Todo lo suficiente para no poder probar nada. Intenté buscar información sobre la fábrica. En internet no aparecía. Ningún registro claro, ninguna referencia. Pregunté a conocidos de la zona industrial y fingían no saber de qué hablaba. Uno, más honesto, me dijo que mejor no siguiera preguntando. Pasaron los meses. Conseguí otro trabajo lejos de Tulpetlac. Aún así, el miedo no se fue. Cada llamada desconocida me tensaba. Cada visita inesperada me hacía pensar que ya me habían encontrado otra vez. Un día, por curiosidad, pasé cerca de la dirección de la fábrica. El portón estaba cerrado, oxidado, como si llevara años sin abrirse. No había movimiento, ni ruidos, ni señales de actividad. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía que no era así. Demasiadas cosas habían pasado para ser imaginación. Con el tiempo entendí algo que me sigue pesando. La fábrica no necesitaba producir nada. Su función era otra: controlar, absorber, borrar. Y lo hacía tan bien que incluso quienes pasaban por ahí preferían no verla. Hoy sigo adelante, pero con una alerta constante que no se apaga. Aprendí que hay lugares donde el peligro no está en lo que ves, sino en lo que nadie se atreve a nombrar. Llegué a Jardines de Morelos con lo justo. Me llamo Samuel y venía de perder el trabajo y una relación casi al mismo tiempo. Necesitaba un lugar barato para caer unos meses. El anuncio decía: cuarto independiente, servicios incluidos. Cuando marqué, la dueña me citó ese mismo día. La casa estaba en la sección Ríos. Desde la banqueta se veía común. La señora, Leticia, abrió sin hacer preguntas. No pidió referencias, no habló de contrato. Solo dijo el precio y me mostró el acceso. Una escalera metálica hasta la azotea. Ahí estaba el cuarto. Pequeño, caliente durante el día, frío de noche. Acepté porque no tenía margen para elegir. Desde la azotea se alcanzaba a ver el cerro del Chiquihuite y, más lejos, las luces constantes de Avenida Central. Ese detalle me dio algo de calma. Pensé que, al menos, no estaba completamente aislado. Los primeros días fueron normales. Salía temprano a buscar trabajo y regresaba de noche. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. Pasos lentos sobre la losa, arrastres breves, como si alguien moviera algo pesado. Al principio pensé que era la casa acomodándose. Luego noté que algunas noches la puerta de acceso a la azotea aparecía entreabierta. Una tarde encontré una escalera apoyada en la pared. Juraría que antes no estaba. Pregunté a Leticia si alguien más subía al techo. Me miró sin expresión y dijo que no. No agregó nada más. En un extremo de la azotea había un tambo grande, cubierto con una lona. Pensé que era basura vieja. Un día el viento levantó la lona
y salió un olor raro, orgánico, difícil de describir. Intenté mover el tambo para acomodarlo, pero pesaba más de lo normal. Lo dejé como estaba. Las noches se volvieron más tensas. A veces escuchaba pasos cuando yo ya estaba acostado. Otras, el sonido metálico de la escalera moviéndose. Me decía que era mi cabeza, que el cansancio exageraba todo. Hasta que una madrugada escuché un motor apagarse frente a la casa. Miré por la rendija de la ventana. Una camioneta blanca sin placas estaba estacionada. 2 hombres bajaron y entraron sin tocar. Minutos después, escuché pasos subiendo la escalera. Me quedé quieto sin respirar. Desde la azotea vi cómo cargaban un volumen envuelto en una sábana. No hablaron. Leticia abrió la puerta del cuarto contiguo como si los esperara. Al amanecer, el olor del tambo era más fuerte. Decidí irme ese mismo día. Bajé a hablar con Leticia para pedir mi depósito. Me miró fijo y dijo que no era buena idea, que ya había visto cosas que no me correspondían. Sentí como la puerta de la azotea se cerraba detrás de mí. Ahí entendí que quedarme un minuto más era un error. La puerta de la azotea cerró con un golpe seco, como si alguien la hubiera empujado desde abajo. Me quedé parado, con el depósito en la cabeza y el miedo en el pecho. Leticia no levantó la voz. No hacía falta. Su calma era lo más inquietante. «Ya no te conviene estar preguntando», dijo, como quien le habla a un niño necio. «Agarra tus cosas y vete». Pero ahorita, yo quise insistir con lo del dinero. Fue mi error. Ella dio un paso hacia el acceso y, sin verme, jaló un pasador metálico. El sonido me heló. No era una cerradura normal, era un seguro de esos que se ponen para que no abran desde afuera o para que no salgan desde adentro. Me acerqué a la puerta y empujé. Nada. Golpeé con la palma, primero suave y luego más fuerte. Nadie respondió. Abajo, en la casa, todo parecía normal, como si no hubiera nadie. Volteé a la azotea. La lona del tambo se movía con el aire y el olor me llegó de nuevo, más intenso. Me di cuenta de un detalle que antes no había querido aceptar. Ese cuarto era barato porque nadie se quedaba mucho. Y los que se quedaban no hablaban. Leticia se metió a su cuarto y cerró también. Me quedé solo, arriba, con el cielo gris y la vista del Chiquihuite como único punto fijo. Saqué el celular. No había buena señal. Mandé un mensaje a un amigo. «Si en 1 hora no contesto, ven por mí». No supe si le llegó. Intenté mantener la cabeza fría. Busqué otra salida. El borde de la azotea daba a las casas contiguas. Algunas tenían lámina, otras techos de concreto. Me asomé con cuidado. Abajo había patios, perros, ropa colgada. Caer mal podía romperme algo, pero quedarme era peor. Escuché pasos en la escalera, lentos, subiendo. No eran de Leticia, eran más pesados, más seguros. Me escondí detrás del tinaco, agachado, con el corazón golpeando como martillo. La puerta de Leticia se abrió. Murmullos. Una risa corta. Luego silencio. Me asomé apenas y vi sombras moverse cerca del cuarto contiguo. No pude distinguir caras, pero sí la forma. 2 personas. Una de ellas miró hacia mi puerta, como calculando. En ese momento no pensé más. Corrí al borde y salté. Caí sobre un techo de lámina que se hundió con un trueno. Rodé, me raspé los brazos y sentí un golpe seco en la pierna. El dolor me nubló la vista, pero me levanté como pude. Escuché gritos apagados desde la azotea, no palabras claras, solo ruido de alarma. Salté otro tramo.
Caí en un patio y corrí entre pasillos estrechos hasta salir a la calle. No me detuve hasta llegar a una avenida con gente. Me senté en una banqueta, temblando, con las manos negras de polvo y la pierna ardiendo. No volví a la casa por mis cosas. No volví por documentos, ropa, nada. Lo di por perdido. Esa misma semana me fui de Ecatepec. Cambié de número, borré cuentas, dejé de compartir ubicación. Hay lugares que parecen una renta barata, pero en realidad son una trampa con recibo. Regresaba caminando como tantas otras noches. Me llamo Andrés y venía de pasar horas con un amigo. No era tarde, pero en esa zona el reloj no importa tanto como el ambiente. Para llegar a casa tomé el atajo de siempre, un pasaje estrecho, mal iluminado, que conecta San Agustín con la Olímpica y desemboca cerca de Avenida Central. Todos saben que no es buena idea cruzarlo de noche, pero acorta el camino y uno termina acostumbrándose. Al entrar al pasaje, sentí ese silencio raro que no es tranquilidad, sino ausencia. El alumbrado público parpadeaba y el suelo estaba lleno de baches y basura. Caminé con las manos en los bolsillos, atento, pero sin prisa. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Al principio pensé que era alguien más usando el mismo atajo. No aceleré. Los pasos tampoco. Probé detenerme unos segundos, fingiendo revisar el celular. Ellos se detuvieron también. Seguí caminando. Volvieron a hacerlo. No había gritos, ni insultos, ni la típica amenaza. Solo esa sincronía exacta que empezó a ponerme los nervios de punta. Saqué el celular y fingí una llamada. Hablé en voz alta, dije que ya iba llegando, que me esperaran despiertos. Miré de reojo. Eran dos hombres, separados entre sí, caminando con calma. No reaccionaron a nada de lo que dije. No parecían apurados. Parecían seguros. A mitad del pasaje lo vi. Un Tsuru blanco, estacionado de forma extraña, sin placas visibles. Los vidrios estaban polarizados y el coche parecía abandonado, pero no del todo. Estaba demasiado bien colocado. En ese momento entendí que no se trataba de un robo. El miedo cambió de golpe. Sentí un vacío en el pecho, una urgencia que no había sentido antes. Seguí caminando unos pasos más, intentando no delatar el pánico. Cuando el Tsuru quedó a mi lado, escuché que los pasos detrás se acercaban apenas. No corrían. No hacía falta. Giré de pronto hacia una calle lateral. Empecé a correr sin mirar atrás. El aire me quemaba los pulmones y el corazón me golpeaba en la garganta. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme ahí. Toqué la primera puerta que encontré. Golpeé con fuerza, sin pensar. 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de seguir cuando la puerta se abrió. Una mujer mayor me miró directo a los ojos. No preguntó quién era ni qué quería. Solo me jaló del brazo y cerró. Me llevó rápido a una habitación y señaló el suelo. Me metí debajo de la cama, con el cuerpo pegado al piso. Desde ahí escuché cómo acomodaba cosas, como si fingiera normalidad. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en mis oídos. Minutos después, escuché voces afuera. 2 hombres. Decían que me buscaban, que yo era peligroso, que había hecho algo. La mujer les respondió firme, sin titubeos. Les dijo que se fueran o llamaría a la policía. Hubo un silencio largo, pasos alejándose, el sonido de un motor encendiéndose. No me moví, no podía. Me quedé debajo de la cama sin moverme. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que el motor se alejó, pero el cuerpo no me respondía. Tenía los músculos rígidos y la garganta seca.
La mujer caminaba por la casa con calma, como si nada hubiera ocurrido, arrastrando una silla, acomodando una cortina. Esa normalidad era lo único que me mantenía cuerdo. Pasaron varios minutos antes de que se acercara a la habitación. Golpeó 2 veces el marco y me dijo en voz baja que ya podía salir. Me senté en el borde de la cama, con las manos temblando. Ella me ofreció un vaso con agua y luego puso a hervir café, como si fuera una visita cualquiera a medianoche. No le pregunté nada al principio. Fue ella quien habló. Me dijo que no era la primera vez que esos hombres rondaban por ahí, ni el primer coche así que veía estacionado cerca del atajo. Semanas antes, según contó, una joven había sido llevada a dar una vuelta y apareció días después, desorientada, sin recordar casi nada. Nadie quiso denunciar. Nadie quiso saber más. Aquí la gente aprende a callarse, dijo. Es la única forma de seguir. Me quedé en esa casa hasta que empezó a aclarar. El silencio de la madrugada se fue llenando de sonidos. Camiones, voces lejanas, el inicio del día. Cuando el cielo se volvió gris, la mujer me dijo que ya era mejor irme, que no me convenía salir cuando todavía estaba oscuro. Me acompañó hasta la puerta y me señaló otra calle para regresar, una más larga, más transitada. Antes de despedirse, me miró fijo y me dijo que no volviera a usar ese atajo. No como consejo, como advertencia. Caminé con el cuerpo cansado y la cabeza llena de ruido. Cada coche blanco que pasaba me hacía voltear. Cada par de pasos detrás me aceleraba el pulso. Llegué a casa con el amanecer y no dormí. Me senté a pensar en todas las veces que había cruzado ese pasaje sin darle importancia, creyendo que conocer el camino era suficiente. Desde ese día cambié mis rutinas. Dejé de salir de noche si no era necesario. Si tenía que hacerlo, pedía que me acompañaran o tomaba rutas más largas. Evité caminar solo por zonas mal iluminadas y empecé a escuchar esa incomodidad que antes ignoraba. A veces paso cerca del atajo, de día, con gente alrededor. Se ve igual que siempre. Grafitis, basura, postes viejos. Nada que llame la atención. Pero yo sé lo que pasa cuando cae la noche y el ritmo baja. Sé que el peligro no siempre corre detrás de ti ni levanta la voz. A veces se queda quieto esperando a que te confíes. En Ecatepec aprendí algo que no se me olvida. El verdadero terror no siempre se esconde. A veces circula con calma, bajo el alumbrado público, contando con que nadie mire 2 veces. Me llamo Bruno y hago videos de exploración urbana. Íbamos 3, con linternas pequeñas y la idea de grabar rápido. Desde arriba se veían fogatas apagadas y restos de cartón, lo normal. Abajo, en cambio, había movimiento. No gritos, no risas. Pasos, murmullos cortos, luces que se encendían y se apagaban en puntos específicos, como señales. Apunté la cámara por costumbre, pensando que serían personas reuniéndose para dormir. Nadie dormía. Nos detuvimos detrás de una columna oxidada. Desde ahí se alcanzaba a distinguir un círculo improvisado, sombras alrededor y 2 figuras al centro, quietas, esperando algo. Alguien dio una orden en voz baja y el grupo respondió con un silencio raro, obediente. No era una pelea espontánea, ni un pleito de borrachos. Se sentía organizado. Mi amigo dio un paso para acercarse y pisó una pieza suelta de metal. El sonido fue seco, largo. Rebotó bajo la estructura como si el puente lo amplificara. Todo se congeló. Las luces se giraron al mismo tiempo hacia nosotros. Sentí como se me cerró el estómago.
Vámonos, susurré. No corrimos de inmediato. Dimos 2 pasos atrás, lentos, tratando de no llamar más la atención. Escuché que alguien decía algo. No entendí qué, pero fue suficiente para que empezaran a moverse. Ya no eran sombras quietas. Venían hacia donde estábamos. Corrimos. La grava se nos metía en los tenis, las linternas brincaban, la cámara golpeaba el pecho. Detrás se escuchaban pasos más rápidos, coordinados, y voces que se repartían direcciones. No volteé. Sabía que si lo hacía, me iba a tropezar. Subimos por el primer claro que vimos, atravesamos un montículo de basura y salimos a una calle lateral con luz amarilla. Ahí nos detuvimos recién cuando un coche pasó y nos bañó con sus faros. Nadie nos siguió hasta la esquina, pero la sensación de que alguien observaba no se fue. Esa noche no dormí. Revisé el material una y otra vez. En el audio se escuchaban órdenes, conteos y algo peor, silencio absoluto cuando alguien caía al suelo. Al día siguiente subí un fragmento corto, cuidando no mostrar caras ni detalles. En horas empezó a moverse. Llegaron mensajes diciendo que era montaje, que exagerábamos. También llegaron otros, privados, pidiéndome que borrara el video por mi bien. Intenté reportar lo que vimos. Nadie quiso tomar el caso. Me sugirieron dejarlo así, no meterme en problemas. Desde entonces evito grabar de noche y ese punto del mapa quedó tachado. El puente sigue ahí, a la vista de todos. Lo que pasa debajo no necesita esconderse. Solo necesita que nadie mire demasiado. Al tercer día de haber subido el video, algo cambió. Ya no eran comentarios públicos, eran mensajes directos, cuentas sin foto, nombres genéricos, frases cortas. Bájenle, no graben ahí, no saben dónde se metieron. Al principio pensé que eran intentos de asustar, pero luego llegó uno distinto. Mencionaba la hora exacta en la que habíamos salido del puente. Ahí entendí que no era coincidencia. Quité el fragmento esa misma noche. No hice anuncio, no expliqué nada. Solo desapareció. Aún así, el ruido no paró. Un perfil me envió una captura del video guardado, como prueba de que ya no importaba borrarlo. Otro escribió que había lugares que funcionaban porque nadie pregunta. Intenté denunciar formalmente. Fui a una oficina. Expliqué lo que vimos, mostré el material editado. Me escucharon con atención educada y al final me recomendaron dejarlo así. No hay pruebas suficientes, dijeron. Afuera, mientras caminaba hacia el metro, sentí una mirada fija en la espalda. Un hombre apoyado en una moto, casco puesto, teléfono en la mano. Cuando volteé, arrancó sin prisa. Esa noche soñé con el puente, no con lo que pasaba abajo, sino con la gente arriba, cruzando sin mirar, como si nada existiera debajo. Me desperté con la sensación de que había cruzado una línea invisible. Dejé de grabar varias semanas. Cambié rutas, horarios, borré historias antiguas, quité ubicaciones, limpié contactos. Mis amigos hicieron lo mismo. No volvimos a hablar del tema entre nosotros, como si nombrarlo pudiera traerlo de vuelta. Tiempo después, alguien volvió a subir el video a otra plataforma. Comentarios nuevos, mismas burlas, misma incredulidad. Entendí que no importaba cuántas veces saliera a la luz. Siempre habría quien prefiriera pensar que es ficción. Hoy paso cerca del puente de Fierro casi todos los días.